¿Leyeron? Sí, profe. Bueno, para esta clase teníamos dos textos de Halim Badawi y uno de Cristian Padilla sobre el 9 de abril y pues sobre cómo desde el arte pues hay registro de esa fecha. Empezaría entonces, digamos, con lo que hemos asumido oficialmente como registro de lo que habla Padilla en su texto, que serían las fotos de Sadi González y de Manuel H. Bueno, comienzo con esta foto porque es una foto, digamos, icónica de aquel momento. Y que digamos sí, en medios de comunicación ha sido como la demostración pues como de la turda enardecida, básicamente digamos por estos personajes que están en primer plano, ¿no? Es digamos el tercero derecho izquierda, que se nota su alto grado de embriaguez, y el joven de la botella, diría yo, que si el 9 de abril hubiera habido una revolución, muy seguramente estaría representando como a los héroes de la revolución más que a la turda enardecida y la embriaguez, incluso teniendo aquí los mismos elementos. Hay algo, digamos, para anotar sobre estas fotografías y es como son un documento del momento, pero con el tiempo, ¿sí? Van tomando, digamos, cariz como de íconos, ¿no? Acá tenemos nuevamente una fotografía de Sadi González que nos muestra, digamos, ya después de haber sido arrastrado por la séptima hasta la Plaza Bolívar, el cadáver de Juan Roa Sierra. Esta que es una de las fotos también que han sido como más difundidas, que es ya pues el cadáver de Gaitán. Esta que digamos va a ser importante también para esta clase en relación con la obra de Grau del tranvía en llamas. La fotografía del 10 de abril, esta también es icónica. Yo creo que esta es una imagen que hemos visto repetidamente. Y bueno, las fotografías de Manuel H., que tal vez no circulan tanto como las de Sadi González, pero que nos muestran también, digamos, el riesgo del momento, ¿no? O sea, este personaje acá que no sabemos si está herido, ¿sí? Nuevamente el tranvía en llamas. Parece que esta es como bastante más cercana, digamos, a la obra de Grau, sí. Y bueno, la represión, ¿no? La represión del momento. Bueno, acá saltamos un poco del texto de Padilla al texto de Halim Badawi, donde pues nos habla de la faceta de Laureano Gómez como crítico de arte. Pues es importante pensar en cuál es el pensamiento de Gómez. Nos contaba, digamos, en el texto Badawi que Laureano Gómez había sido embajador en Alemania, digamos, en el periodo de entreguerras, y pues era un gran admirador, digamos, de todo el proceso del Tercer Reich. Y sus ideas, incluso en torno a la raza y demás,
eran cercanas a ello. Entonces miremos aquí, este es un fragmento del discurso al Teatro Municipal en 1928, que fue un discurso pronunciado por Laureano Gómez, es decir, esto era algo que se decía públicamente, digamos, sin ruborizarse. Entonces dice: nuestra raza proviene de la mezcla de españoles, indios y de negros. Los dos últimos caudales de herencia son estigma de completa inferioridad. Es en lo que hayamos podido heredar del espíritu español donde debemos buscar las líneas directrices del carácter colombiano contemporáneo. El espíritu del negro, rudimentario e informe, como que permanece en una perpetua infantilidad. La bruma de una eterna ilusión lo envuelve y el prodigioso don de mentir es la manifestación de esa falsa imagen de las cosas, de la ofuscación que le produce el espectáculo del mundo, del terror de hallarse abandonado y disminuido en el concierto humano. La otra raza salvaje, la raza indígena de la tierra americana, segundo de los elementos bárbaros de nuestra civilización, ha transmitido a su descendencia el pavor de su vencimiento. En el rencor de la derrota parece haberse refugiado en el disimulo taciturno y la cazurrería insincera y maliciosa. Afecta una completa indiferencia por las palpitaciones de la vida nacional. Parece resignada a la miseria y a la insignificancia. Está narcotizada por la tristeza del desierto, embriagada con la melancolía de sus páramos y sus bosques. Esto en cuanto respecta a los elementos puros, pero la población de los tres orígenes se ha mezclado. No sabemos a qué raza pertenecemos, dijo el Libertador, y en otra ocasión escribía: guardémonos de olvidar que nuestro pueblo no es ni el europeo ni el americano del norte, más bien es un compuesto de América y África, que una emanación de Europa, puesto que España misma deja de ser Europa por su sangre africana y por sus instituciones y su carácter. Entonces, bueno, este es un poco el pensamiento de Gómez, y pues por supuesto en relación al arte va a tener, digamos, cercanía con las visiones de Hitler y todo este cuento del arte degenerado. Esta diapositiva ya se las había mostrado en la presentación pasada, donde pues tenemos esta cita, digamos, de Gómez hablando del expresionismo, en los mismos términos en los que se hablaba de él en Alemania. El interés por el arte de Gómez, nos dice Badawi en su texto, tal vez provenga de su hermano Pepe Gómez, el caricaturista. Acá tenemos precisamente dos caricaturas de Pepe Gómez cuyo seudónimo era Mickey Mouse. Hay algo acá, pues esta es, digamos, para las elecciones en los 40, cuando el Partido Conservador logra recuperar el poder con Mariano Ospina Pérez. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Partido Liberal, a ver, Gaitán no viene del Partido Liberal en sí. Gaitán viene de los movimientos sociales y finalmente el Partido Liberal le invita, ¿no? Y le invita porque pues el carisma de Gaitán hace que tenga muchos seguidores. Entonces para esas elecciones, bueno, los liberales entonces lanzan a Turbay y lanzan al mismo tiempo a Gaitán. Pues de alguna manera Gaitán confía en su base, confía que es suficiente gente y pues como la élite liberal no quiere, digamos, ser representada por Gaitán. Entonces lo que muestra aquí la caricatura es un poco cómo le sale al revés, porque ellos piensan que pues va a ganar su candidato y quien se infla es Gaitán, y finalmente lo que termina pasando es que esta división del Partido Liberal pues ayuda a que suba al poder Mariano Ospina Pérez. Y acá
En la segunda imagen está hablando de la reforma a la Constitución que se hace en el gobierno de López en los 30, ¿no? Y recordemos que López Pumarejo pues va a adoptar una cantidad de reformas sociales y pues como una serie de negociaciones con los nacientes movimientos obreros, o pues a los que los conservadores no les habían puesto atención. Bueno, la tribuna para hablar casi que de cualquier cosa, pero entre otros temas sobre arte de Laureano Gómez, pues es el periódico El Siglo, fundado por él. Aquí pues vemos un poco imágenes de este expresionismo alemán que era tan criticado por Hitler. Aquí Kirchner, ¿no? Digamos que también en el expresionismo hay algo que molestar, y es como la crítica, digamos, a cierta indiferencia, y entonces la deformación de los personajes tiene que ver con eso. Fíjense que están los personajes digamos con sombreros de plumas, como con cierta elegancia, ¿sí? Y la cara pues deformada, ¿no? Hay algo así. Y aquí en Dix lo que va a hacer es como una crítica más bien directa, ¿no? Ya que estos son como, pues sí, los soldados después de la guerra. Es cruda, digamos, la imagen, ¿no? Y bueno, acá un poco como las inclinaciones de Gómez en términos estéticos. Entonces nos cuenta Badawi que el monumento a los héroes, bueno, es ordenado por Gómez. Bueno, en este monumento a los héroes, bueno, que en un principio la idea era que fuera como para los soldados que fueron a Corea, que fuimos el único país latinoamericano en enviar tropas a Corea, y Badawi pues nos sugiere que eso tiene que ver con precisamente la cercanía, digamos, de Gómez a ese pensamiento, bueno, nazi, que acababa de perder la guerra, ¿no? Acá entonces, pues, lo que va a hacer Gómez es contratar, ¿no?, a un arquitecto y a un escultor que vienen precisamente de esta Italia vencida, ¿no? La Italia de Mussolini. Y bueno, con las ideas, digamos, de este arte grandilocuente que simboliza, ¿no?, la fuerza de la nación. Entonces, bueno, después Rojas Pinilla reformará el monumento, nos cuenta Halim Badawi, ¿sí? Los personajes entonces son Consorti, Ludovico Consorti, que digamos había hecho esta puerta en el Vaticano, que tiene otras esculturas por ahí en Bogotá, como esta Minerva que se hizo para la inauguración de la biblioteca Luis Ángel Arango. Y bueno, aquí pues estas piecitas que iban a ser parte de
de la idea original del monumento a los héroes. Aquí como también otra cosa es como que en la reforma no iba a haber, digamos, esa estatua de Bolívar, la estatua de Bolívar que vemos ahí, era una estatua de las que se había hecho en 1910 para el centenario de la independencia, para el Parque de la Independencia, que pues paulatinamente fue desmontado. Algunas esculturas fueron trasladadas de lugares. Los pabellones que se habían hecho para exposiciones también se desmontaron, se construyó la 26, bueno, en fin, digamos que ese Parque de la Independencia pues no queda, digamos, ni sombra de lo que se inauguró. Y sí, pues esta estatua de Bolívar que está ahí se trasladó del Parque de la Independencia para ser la figura principal del monumento de los héroes. Bueno, y lo otro que nos va a nombrar Badawi va a ser, digamos, la persecución a Débora Arango. Bueno, entonces Badawi nos va a hablar, digamos, también de la crítica de Gómez a lo que considera expresionismo, digamos, su crítica férrea contra Arango, ¿no? Y entre otras, pues, digamos, también en relación a la exposición del Colón, porque, claro, la exposición se abre desde el Ministerio de Educación, que está a la cabeza de Gaitán, ¿sí? Entonces, pues resulta por dos lados provechosos, ¿sí? Por un lado, digamos, como que logra censurar, ¿no?, la obra de Arango, y por el otro lado, pues, discute la posición de Gaitán, ¿sí? Y digamos, duda de su legitimidad. Nos dice también Badawi que Gómez era amigo íntimo de Monseñor Builes, que es precisamente el que hace cerrar las exposiciones de Arango en Bogotá, en Medellín. Entonces, aquí pues tendríamos un panorama en donde la política, digamos, interviene en el arte. Bueno, pues aquí pintura de Arango, este es clavel rojo, nuevamente, digamos, lo que habíamos dicho de los desnudos de Arango, ¿no? O sea, como hay una forma de representación diferente, digamos, donde ya no es un cuerpo que está ahí solamente para ser observado, ¿sí? Esta maternidad, ¿no? Que muestra también una cosa un poco desgarrada, ¿no? No son las maternidades idealizadas, ¿no? Por la pintura clásica. Este cuadro que ya lo habíamos visto, ¿no? Y bueno, pues digamos, su cercanía política también con Gaitán, ¿no? Aquí, pues bueno, estas pinturas donde se saca el clavo y entonces se burla, digamos, de la salida de Laureano Gómez. Recordemos que Laureano Gómez es presidente por un solo año y se le hace un golpe de estado, donde terminará como presidente Rojas Pinilla. Entonces, sí, de alguna manera ella tiene esta opción de sacarse el clavo, y acá
digamos, su crítica a Rojas Pinilla. Si ustedes recuerdan, en el 54 matan a Uriel Gutiérrez, el estudiante de la Nacional, en una huelga, y en la huelga que se hace al otro día para repudiar el hecho, matan 9 personas más. Entonces aquí Débora pues tampoco se alinea con Rojas Pinilla. Y acá, bueno, tenemos este cuadro de la República, donde digamos que lo que se ve, sí, son estas aves carroñeras, ¿no? Comiéndose a esta mujer, sí, como los dos partidos políticos al lado y lado, sí, y bueno, sí, una representación. Y acá tenemos a doña Berta, que era la esposa de Ospina Pérez, que va a ser una mujer como muy importante en política, inclusive una vez alcanzado el voto femenino, donde ella tuvo algo que ver. La señora fue congresista por el Partido Conservador una cantidad de años, entonces ella de alguna manera representaba una especie de poder detrás del trono en el momento en el que su marido fue presidente, sí, y después, digamos, toma las banderas ella misma. Entonces es como doña Berta cuidando los huevitos del Partido Conservador. Bueno, aquí un poco ya volviendo al texto de Padilla, tenemos el Murillo Toro, antes Palacio de Comunicaciones, donde sería la exposición en la que participarían artistas de diferentes lugares de Latinoamérica y artistas nacionales para la conferencia panamericana, que fue pues frustrada por el 9 de abril, ¿no? Entonces acá tenemos ya después como las obras que serán, digamos, registro de la fecha. Entonces está la masacre del 10 de abril de Obregón, donde tenemos un Obregón tal vez influenciado por el Guernica de Picasso, sí, pero también, digamos, recordando bueno, pues como haciendo, digamos, la escena un poco más local, ¿no? Acá tenemos el dichoso cuadro descrito por Badawi de Arango, y nuevamente también también es descrito por Cristian Padilla, donde, digamos, la mujer protagoniza la protesta. Yo me atrevería de alguna manera a hacer una contralectura en relación a esto. Si bien la mujer sí está protagonizando la protesta acá, tiene también como un sacerdote debajo. Es como si estuviera, digamos, contratada o encerrada con los sacerdotes adentro, y hubiera salido feliz sí, como a celebrar la protesta, sí, y los curas están escapando por el otro lado, sí, mejor dicho, yo siento que es como que la protesta los hubiera pillado, digamos, con una prostituta adentro, y la prostituta saliera pues como a
como a apoyar la protesta, sí, eh, pero sí hay como una relación ahí extraña. Bueno, pero entonces podríamos decir que el 9 de abril se inaugura de alguna manera unos, una tradición del arte colombiano. Y es como leer el contexto desde la violencia, ¿no? Acá tenemos otros cuadros de Débora que retratan un poco esta violencia. Aquí de alguna manera Débora viaja más bien como al 28, ¿no? Porque esta descripción de los trenes de la muerte es muy de la masacre de las bananeras, donde viaja el tren repleto de cadáveres, ¿no? Aquí tenemos una versión. Acá tenemos otra versión, digamos, de la misma escena, nuevamente hecha por Arango, las dos del 48. Otra obra que es nombrada tanto por Badawi como por Padilla va a ser la de Alipio Jaramillo. Bueno, pues acá la tenemos. Acá el famosísimo tranvía de Grau, tal vez retomado de la fotografía de Manuel H., donde digamos Grau no, sí, digamos, termina convirtiendo al tranvía, digamos, en símbolo de lo que pasa ese día, sí, como esta gran explosión, sí, y deja abierta, digamos, la posibilidad de lectura o de toma de partido, sí, en relación a los hechos. Y bueno, pues aquí podemos decir cómo se inaugura esta época o esta tradición de que el arte, digamos, sirva como documento también de la violencia sufrida en el país. Aquí ya tenemos un Obregón en el 62 con la violencia, donde pues asemeja el horizonte del paisaje, ¿no? A esta, sí, como una mujer asesinada y embarazada, ¿no? Para este cuadro, pues Obregón hace diferentes estudios, sí. Y bueno, pues digamos que dentro de la iconografía nacional es bastante importante. Digamos ya para generaciones posteriores, sí, tratar el tema de la violencia va a ser como, sí, como parte de lo que hace un artista. Acá tenemos a Quijano con estos grabados, sí, donde nos muestra un poco la situación del país, ¿no? O sea, nombra, digamos, la muerte en contraposición, digamos, con la agricultura. Acá, bueno, Gian Grandi, que
tanto solo como en su calidad de miembro del Taller Cuatro Rojo, pues hizo diferentes cuadros, digamos, de denuncia. Acá tenemos esta violencia en Colombia, ¿no? Donde en medio de los campos, fíjense que hay una relación entre agricultura y violencia, ¿no? Entre tierra y violencia, ¿no? Que es una relación que incluso podemos tener hasta hoy en día. Entonces están estos cuerpos, digamos, como unos amasijos de cadáveres en medio, digamos, del campo sembrado. Acá, digamos, ya respecto a estas técnicas tan comunes por los ejércitos latinoamericanos como la tortura, aquí Carlos Granada de nuevo haciendo un poco como denuncia sobre este mismo tema, ¿no? Él digamos que ya no habla de tortura sino de testimonio, ¿no? Pero mostrando la tortura como, sí, contándonos cómo se obtienen esos testimonios. Acá Pedro Alcántara Herrán, sí, nuevamente una imagen de denuncia. Sonia Gutiérrez con este Magdalena Medio, hay que decir que es como un momento particular en el que Gutiérrez toma este tema. Ella tenía un tipo de pintura como un poco más cercano al pop, ¿no? Acá tenemos este Magdalena Medio, ¿no? Donde, bueno, pues esta mujer amarrada nos habla de la violencia y con un lazo me izaron, ¿sí? Que nuevamente pues habla de ciertas prácticas, ¿sí? Usadas por los violentos. Y finalmente pues acá tenemos a Ethel Gilmore con este machete, ¿no? La obra se llama Colombia Bien, Colombia No Tan Bien, ¿no? Donde está el machete, ¿no? La herramienta de trabajo con la que es posible, digamos, sí, por lo menos obtener alimentos y demás, sí, pero entonces está como llena de cuerpecitos muertos, ¿no? Entonces como la herramienta utilizada para varias cosas. Y finalmente acá tenemos nuevamente a Ethel Gilmore, ahora digamos con la representación de, digamos, de otro gran hecho que va a partir la historia del país en dos, que va a ser el Palacio de Justicia.